Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó, ¿entonces quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Como la fuerza de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra, en la Luna las cosas pesan menos que aquí. Las cosas caen más despacio incluso. Pero todos los cuerpos, incluso un martillo y una pluma, caen a la vez. Porque, como dice la ley de Newton, en cualquier parte del universo hay una fuerza entre cualquier par de masas. Por consiguiente, cada partícula de masa del astronauta es atraída por cada partícula de masa de la Luna. ¿Cuál es el efecto resultante de esas fuerzas sumadas? Cada cuerpo atrae al otro como si toda su masa estuviera concentrada en su centro de masa. La fuerza que la gravedad de la Tierra ejerce sobre una manzana, por ejemplo, es menos g por la masa de la manzana, por la masa de la Tierra, dividida por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa de la manzana y el centro de masa de la Tierra. Para fines prácticos, esa distancia es el radio de la Tierra. La fuerza también es masa por aceleración. Igualando, se simplifica la masa de la manzana de la ecuación, dejando una aceleración que no depende de la masa de la manzana. La gravedad tiene el mismo efecto sobre cualquier objeto en la superficie de la Tierra. Medio siglo antes de Newton, Galileo descubrió que todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Y Newton, con su ley de la gravedad, explicó ese extraño fenómeno. La aceleración de la caída de un cuerpo en la Tierra es g minúscula. Es igual a la constante de gravitación universal, g mayúscula, multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado del radio de la Tierra. Esa combinación nos da una aceleración de 32 pies por segundo, es decir, 9,8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna actúa la misma fuerza, pero la aceleración es diferente. Sigue dependiendo de la constante de la gravitación universal. Pero ahora la masa es la masa de la Luna y la distancia es el radio de la Luna. Y la aceleración de un cuerpo que cae en la Luna es 1/6 de la aceleración en la Tierra. Newton, al mismo tiempo que se interesaba por la caída de los cuerpos, buscaba también algo más sobre la gravedad. Porque si las manzanas caen a tierra, ¿por qué no cae la Luna? ¿Se podría aplicar la misma ley para ambos casos? Newton argumentaba imaginando, por ejemplo, que alguien disparaba un cañón desde un punto alto sobre la superficie de la Tierra. Él ya sabía, por el descubrimiento de Galileo, que un cuerpo que cae desde 16 pies, casi 5 metros de altura, sobre la superficie de la Tierra, alcanza el suelo en 1 segundo. El recorrido de una bala de cañón depende de su velocidad. Si el proyectil deja el cañón a 30 pies por segundo, recorre 30 pies antes de llegar al suelo 1 segundo después. Pero Newton se dio cuenta que si el proyectil se disparase suficientemente rápido, tardaría más de 1 segundo en llegar al suelo. La superficie de la Tierra se va curvando por debajo de la bala de cañón antes de que la alcance. Él imaginó un movimiento tan rápido que la bala se mantiene cayendo mientras que la superficie de la Tierra se va curvando por debajo de ella. Dicho de otro modo, el proyectil se mantendría en órbita. Aquí donde ahora estamos, no hay una arriba y una abajo. Cualquier punto es tan bueno como otro. Pero 0G, o sin peso, no es verdaderamente ausencia de gravedad. Los astronautas que giran alrededor de la Luna se mantienen allí por la gravedad, al igual que la gravedad mantiene a la Luna en órbita.
o hace caer una manzana en la Tierra. Los objetos que flotan por la cabina están en situación de caída libre, exactamente igual que la propia nave espacial. Todo continuará cayendo en su órbita alrededor de la Luna, igual que la bala de cañón de Newton continúa cayendo en órbita alrededor de la Tierra. Isaac Newton sabía que la Luna, exactamente igual que la bala de cañón, se mantendría cayendo por toda la eternidad sin alcanzar nunca la Tierra. La Luna cae hacia la Tierra con una aceleración g multiplicada por la masa de la Tierra y dividida por el cuadrado de la distancia entre sus centros. La fórmula es la misma que en el caso de la manzana o de cualquier otro cuerpo en la Tierra, con la diferencia de que la distancia no sería el radio de la Tierra. En este caso, se trata de la distancia de la Tierra a la Luna, que es mucho mayor. El ritmo a que la Luna cae es menor que el de caída de la manzana. Es igual al radio de la Tierra dividido por la distancia a la Luna al cuadrado. Ese cociente se conoce desde la antigüedad. Los matemáticos griegos calcularon la distancia a la Luna como unas 60 veces el radio de la Tierra. O sea que la Luna tendría que caer más lentamente que la manzana en 60 al cuadrado, o sea, 3.600 veces más despacio. Newton concluyó que si la manzana caía a 16 pies, 4,86 metros por segundo, la Luna caía 16 pies dividido por 3.600. Y esa distancia es 1/20 de pulgada, o sea, 0,126 milímetros. Esa era la predicción hecha por la teoría de la gravedad de Isaac Newton. El siguiente paso decisivo fue comparar la teoría con la realidad, o dicho con otras palabras, la pregunta de cara a Newton era: ¿qué distancia recorrería de hecho la Luna en cada segundo de su caída? ¿Cómo pudo deducir la respuesta a partir de lo que sabía sobre la órbita de la Luna? Newton sabía que la Luna seguía una órbita casi circular y que tardaba aproximadamente un mes en dar una vuelta completa. Según el principio de inercia, la Luna opone resistencia a moverse en un círculo y tiende a marchar recto en la dirección de la tangente a la circunferencia. En un segundo recorrería 40,281 pulgadas a lo largo de la recta. Siguiendo la trayectoria circular, la Luna va cayendo hacia el centro de la Tierra. Esa es la distancia que la Luna cae en un segundo. Según el teorema de Pitágoras, Rm al cuadrado más D al cuadrado es igual a la suma de Sm y Rm al cuadrado. Así, D al cuadrado es igual a Sm al cuadrado más 2 veces Rm por Sm. Una cantidad tan pequeña que se puede despreciar. Dado el tamaño de Rm y D, Sm es 1/20 de pulgada, 0,126 milímetros. Para el mundo en general, qué grande iba a resultar ese 1/20 de pulgada. Que los cuerpos continuarían cayendo por siempre por influencia de la gravedad ha sido probado por una asombrosa concordancia entre la teoría y la observación. La prueba de que 1/20 de pulgada explicaría tanto en la práctica como en la teoría los misterios de la caída de los cuerpos de Galileo y los movimientos celestes de Johannes Kepler. Pero a pesar de ser un secreto tan maravilloso, pasaron otros 20 años antes de que Newton lo compartiera con el mundo. Sin embargo, en ese momento, con ese resultado de 1/20 de pulgada, Newton supo que tenía en sus manos la clave del universo mecánico. Newton había dado el primer paso de un camino que nos conduciría al espacio y a la Luna. Le dije a Michael que tú estás ahí arriba y me contestó: ¿entonces quién conduce? Una buena pregunta. Isaac Newton es el que nos conduce ahora. Adelante. Según la ley de gravitación universal de Newton,
la fuerza de la gravedad entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. La ley de Newton explica por qué los cuerpos caen con la misma aceleración cuando están cerca de la superficie de la Tierra. Esa ley, combinada con el principio de inercia, explica también la órbita de la Luna y los movimientos de todos los cuerpos celestes. El hecho de que ese 20avo de pulgada sea el mismo que este habría sido suficiente como logro de trabajo de toda una vida para cualquier científico, menos para Newton. La lista de sus hallazgos matemáticos y científicos nos deja completamente sin respiración. Por otra parte, no todo lo que hizo Newton nos parece respetable. Se interesó también en otros temas como la alquimia, cronología bíblica y otras ocupaciones secretas que a él le parecieron tan legítimas como la física que nosotros hoy tanto admiramos. En el año 1696 Newton enfermó de locura. Newton era literalmente un demente. Algunos piensan que fue un envenenamiento de mercurio, quizá debido a alguno de sus experimentos de alquimia. Existe alguna evidencia por un análisis químico de su pelo, pero otros piensan que aquello era hilar muy fino porque en Newton poca diferencia había entre locura y cordura en cualquier caso. Unos años después, en 1703, se recuperó hasta el punto de ser nombrado presidente de la Royal Society, cargo que ostentó los restantes 24 años de su vida. Sin embargo, los detalles de su vida poco importan en comparación con sus descubrimientos. Newton no solo nos dio una serie de descubrimientos científicos, sino más bien una visión coherente de cómo funciona el universo y por qué funciona como lo hace. Esa visión ha dominado el pensamiento occidental desde Newton continuamente hasta nuestros días. Newton fue un ser humano con faltas, quizá con más errores que contribuciones, pero él fue también un coloso casi sin igual en toda la historia. Lord Byron escribió en su Don Juan: cuando Newton vio caer una manzana, en ese ligero sobresalto de su contemplación, encontró un modo de demostrar que la Tierra daba vueltas en una rotación de lo más natural, llamada gravedad. Y este es el único mortal que desde Adán pudo enfrentarse con una caída o con una manzana. El hombre cayó con manzanas y con manzanas se levantó. Y si esto es verdad, nosotros debemos pensar en el modo como Isaac Newton podía hacer descubrimientos con todo tipo de mecánica. Las máquinas de vapor muy pronto le llevarían a la Luna. Verso mecánico. Un cuerpo con movimiento circular uniforme tiene una velocidad y aceleración constantes. El movimiento circular uniforme puede describir la órbita de la Luna. El círculo en movimiento. Yo no sé quién inventó la rueda, pero el círculo fue inventado por los hombres primitivos de todo el mundo. Normalmente tenía un significado místico. Lo asociaban con el horizonte, o con el cielo, o con los dioses. Los mitos con el tiempo fueron convirtiéndose en complicadas tradiciones y lenguaje fantástico, y algunos llegan a ser conocidos como filosofía. Los griegos, claro, no eran místicos, eran filósofos. Veían círculos en el cielo como todos los demás, pero para ellos no representaban un mito de creación, sino geometría. Imaginaban el universo lleno de esferas girando sobre sus ejes, de modo que los movimientos que veían les parecían movimientos circulares. Y por ello el filósofo Platón dijo: todos los movimientos son uniformes y circulares en el firmamento. Y los astrónomos se pasaron los siguientes 2000 años tratando de demostrar que así era. La astronomía era una profesión con una misión que cumplir: predecir dónde podría encontrarse cada cuerpo celeste en un momento determinado de determinada noche.
Estas predicciones eran importantes, ya que se usaban para la agricultura, para la navegación y sobre todo en aquellos días para confeccionar los horóscopos. Pero en cualquier caso, cualquiera podía mirar al cielo y ver si tenían razón. No olviden que en la antigüedad se pasaban mucho más tiempo que nosotros mirando al cielo. Así, utilizando estos movimientos, tenían que predecir dónde estaban las cosas y tenían que llevar razón. Y no era fácil. En el caso de las estrellas sí, ya que parecían moverse en círculos a nuestro alrededor. Pero había otros cuerpos allá arriba, a los que los griegos llamaban planetas, que significa vagabundos. Y para estos la teoría no funcionaba. Por una parte, no se movían por el firmamento con velocidad constante. Y por otra, no se movían en la misma dirección. Partían, iniciaban la vuelta y retrocedían a veces de nuevo. Además, dos de ellos, Mercurio y Venus, parecían estar siempre bastante cerca del Sol. No así los otros. Y finalmente, no siempre refulgían con el mismo brillo, es decir, no estaban siempre a la misma distancia de la Tierra. Sin embargo, Platón había dicho que todos esos movimientos eran debidos a movimientos circulares uniformes, y esto era lo que los astrónomos deberían perfeccionar. Para ello idearon un sistema que funcionó notablemente bien, basado no en círculos alrededor de la Tierra, sino en círculos alrededor de otros círculos, a los que llamaron epiciclos. Para entender esto, debemos hacer un pequeño círculo nuestro y volver al punto de partida. Es probable que todas las culturas antiguas hayan descubierto el círculo. Los nativos americanos adoraban el sol caminando en círculos simbólicos a su alrededor. Los hindúes advirtieron lo que parece ser el movimiento circular del firmamento, tal como lo hicieron los indios quechuas del Perú y los primeros astrónomos japoneses. Las formas y formaciones celestes se convirtieron en modelo para las estructuras terrestres. Algunas de las primeras construcciones de Mesopotamia, del año 5000 a.C., tenían planta circular. Hasta una mano primitiva puede trazar círculos. Y si bien se puede expresar en el más sofisticado lenguaje matemático, el concepto sigue siendo relativamente sencillo. El vector, desde el centro a cualquier punto de un círculo, tiene siempre la misma longitud. Esta sencillez forma parte de su atractivo. Partiendo de ideas sencillas brotaron magníficas estructuras, proliferaron imágenes que luego fueron más elaboradas y embellecidas. La forma circular que encontramos en la antigua Stonehenge, por ejemplo. Los humanos imitaban la naturaleza. Y esta, a su vez, parecía imitarles a ellos. La decoración se hizo función, y la función seguía una forma. A pesar del toque humano, no todo era perfecto en la naturaleza del círculo. A veces es verdaderamente necesario volver al tablero de dibujo. La posición de cualquier punto de un círculo se puede expresar por sus coordenadas cartesianas, o por su distancia desde el centro y el ángulo que forma con el eje X. Estas descripciones están relacionadas con la trigonometría.
Para cualquier persona con talento para las figuras, el círculo es un símbolo poderoso, inherente al universo y a la mayoría de las civilizaciones. En algunas culturas, la forma circular del firmamento y los movimientos celestes circulares son tan manifiestos hoy como lo fueron siempre. Platón, el filósofo griego, proclamó al círculo como ideal y sostuvo que todas las otras formas eran representaciones inferiores e imperfectas. Decidió que el movimiento circular describe el firmamento, y no meramente el movimiento circular, sino el movimiento circular uniforme. Cada cuerpo celeste sería un punto moviéndose en un círculo a ritmo constante. Visto de otro modo, el vector forma un ángulo que crece a ritmo constante. Ese ritmo, omega, se conoce como velocidad angular del objeto. En cualquier instante t, el ángulo θ es igual a omega t. En una vuelta, el objeto recorre 2π radianes en un tiempo t mayúscula. Por lo tanto, la velocidad angular es 2π dividido por t mayúscula. Platón decía a menudo que Dios tenía la costumbre de hacer geometría. Probablemente ese es el motivo por el cual sus ideales de la perfección y del universo en armonía pulsaron una cuerda que encontró respuesta en los eruditos y místicos durante siglos. Para Platón, el universo físico estaba limitado por una esfera giratoria de estrellas fijas cuyo centro es la Tierra, fija e inmóvil. Dentro de la esfera de estrellas fijas, moviéndose en trayectorias circulares con movimiento uniforme individual, había 7 planetas: la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, en ese orden y extendiéndose hacia afuera. Los astrónomos griegos veían a los planetas como cuerpos sin rumbo fijo. Tanto es así que la misma palabra planeta significa vagar, extraviar o engañar. Los planetas eran engañosos porque rehusaban obedecer el dictamen de perfección de Platón, el movimiento circular uniforme. Sin embargo, este ideal platónico fue aceptado con el tiempo por los grandes pensadores europeos. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tienen mucho en común con los planetas las clases dirigentes y las gentes sencillas? De hecho, ¿no es la conducta humana, como la de los planetas, con frecuencia desigual? Y bajo ciertas condiciones, ¿no tendemos los humanos, tal como hacen los planetas, a vagar o a ser engañosos? Pero en la época del Renacimiento, por supuesto, no se criticaba ni a los planetas ni a las personas nobles por no ser perfectos. Tal vez debería ser así, ya que en la tierra como en el cielo, el comportamiento desigual no significa necesariamente imperfección. La perfección, después de todo, está en los ojos del observador, y así es la realidad misma. Y así, incluso en el mejor de los mundos, ¿es posible a simple vista ver perfectamente la realidad? No siempre. A veces las percepciones pueden ser sombras de la realidad. Algo que parece que sube y baja puede estar, sin embargo, moviéndose en círculos. En el lenguaje de los vectores, la sombra de un movimiento puede ser solo uno de sus componentes. El movimiento circular tiene realmente 2 componentes separados. El vector original es la suma de ambos. Y por ese motivo el movimiento circular puede ser expresado por una ecuación vectorial. El movimiento de los planetas, visto sobre el fondo de las estrellas, era mucho más complicado, porque los planetas parecían contradecir la idea del movimiento circular uniforme.
Los seguidores de Platón crearon modelos teóricos de movimientos planetarios. Todos intentaban salvar las apariencias. En otras palabras, hacer compatible el comportamiento observado con la idea platónica. Uno de los intentos fue hecho por Apolonio de Perga mediante el invento llamado epiciclo. Los planetas se movían en pequeños círculos ligados a un círculo mayor que también giraba. Al círculo mayor se llamó deferente y al círculo pequeño epiciclo. En las manos de un matemático, esta combinación de movimientos circulares puede generar muchas formas. Por ejemplo, visto desde el centro del deferente, es decir, la Tierra, el planeta parece comportarse de forma extraña. Si el deferente y el epiciclo giran con velocidades iguales, la figura es otro círculo cuyo centro está desplazado de la posición que ocupa la Tierra. Por otra parte, si el epiciclo gira exactamente al doble de velocidad que el deferente, el resultado es otra curva regular, una elipse. La elipse sería más tarde reconocida como la verdadera forma de la órbita de un planeta alrededor del Sol. Apolonio escribió un famoso tratado sobre curvas, una de las cuales, irónicamente, era la elipse. Pero la antigua astronomía llegó a su punto culminante 400 años más tarde en la colonia romana de Alejandría, ciudad reina de Egipto. En esa ciudad de fábula vivía Claudio Ptolomeo. Además de otros trabajos, recopiló el Almagest, una enciclopedia que resumía en 13 extraordinarios volúmenes 5 siglos de ciencia griega. Ptolomeo no solo no abandonó la teoría de la perfección de Platón, sino que de hecho añadió algunas de sus propias peculiaridades. Por ejemplo, los deferentes de los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, no giraban con ritmos uniformes alrededor de sus centros, y adoptó una órbita oval para Mercurio. A pesar de lo sorprendentes que eran las variaciones de Ptolomeo, estaban perdidas como simples notas esotéricas a pie de página en todo el montón del Almagest. Y por supuesto, estaban también influidas por ese decisivo principio de los astrónomos griegos, un sistema basado totalmente en el movimiento circular uniforme. Las variaciones introducidas por Ptolomeo en la teoría de la perfección de Platón eran relativamente sutiles, pero tuvieron un efecto profundo en Nicolás Copérnico. Queriendo reorganizar el Almagest, Copérnico situó al Sol en el centro del sistema solar. Utilizando epiciclos con liberalidad, se las arregló para salvar las apariencias. A pesar de los epiciclos, el universo de Copérnico tenía planetas girando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra con un movimiento circular casi uniforme. Con el fin de mantener preferencias estéticas tradicionales, creó una visión más nueva y más exacta del sistema solar, el sistema copernicano. Un siglo y medio después, Isaac Newton explicó por qué esa teoría era válida, comenzando con su teoría de la Luna. La Luna está siempre cayendo. Con todo, ella permanece en el cielo. La fuerza de gravedad de la Tierra hace que la Luna acelere de acuerdo con la fórmula F igual ma. Aunque continúe acelerando todo el tiempo, la Luna se mueve a velocidad casi constante. Esto parece contradecir el concepto mismo de aceleración, pero la aceleración es el ritmo de cambio de la velocidad, y la velocidad es un vector. La rapidez es solo su módulo. Un cuerpo puede llevar aceleración incluso cuando el módulo de su velocidad sea constante,
siempre y cuando su dirección cambie. Este punto se puede aclarar introduciendo otro concepto, la derivada de un vector. La derivada de una función explica con qué rapidez cambia en un instante dado. La derivada de un vector explica cuán rápidamente está cambiando el vector. Un vector puede variar por un cambio en su módulo, en su dirección o en ambos. El cambio en un vector es él mismo otro vector, el vector v. Aunque es siempre perpendicular a R, efectúa un movimiento circular uniforme. Su derivada es la aceleración, que resuelve el rompecabezas de la aceleración constante a una velocidad constante. Cuando un cuerpo describe un movimiento circular uniforme, la aceleración va orientando continuamente al vector velocidad, el cual, a su vez, orienta al radio vector. Todos ellos van al mismo paso, uno con el otro, constantes en módulo, pero cambiando continuamente la dirección. La idea de la derivada de un vector no es tan nueva como pudiera parecer. Recuerden, F igual ma. Es ella misma una ecuación sobre derivadas de vectores. La única diferencia es que anteriormente solo se diferenciaban funciones ordinarias al derivar una componente por vez. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración es perpendicular al vector velocidad. Así pues, la aceleración tiene la dirección del radio vector, pero sentido opuesto. Pero, ¿cuál es el módulo de cada vector? V es igual a omega R. Y A es igual a omega V. Por lo tanto, A es igual a V al cuadrado dividido por R. Estas son las relaciones entre radio, velocidad y aceleración encadenadas en el eterno baile del movimiento circular uniforme. Isaac Newton entendió que cualquier cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme está siendo acelerado permanentemente. Llamó aceleración centrípeta a esta aceleración. De acuerdo con la segunda ley de Newton, se requiere una fuerza para producir esa aceleración continua. En el caso de un cuerpo en órbita, dicha fuerza es la gravedad. El módulo del radio vector determina la fuerza gravitacional y esta fuerza entonces determina la aceleración. Pero el movimiento circular requiere esta relación entre radio, módulo de la velocidad, y aceleración centrípeta. Entonces, si un cuerpo comienza a moverse con la velocidad apropiada, el módulo de su velocidad permanece constante y el resultado es un movimiento circular uniforme. Las teorías de Newton son esencialmente de naturaleza matemática. Mucho se ha dicho de su carácter matemático. Pero, ¿qué se puede decir del carácter y la personalidad del propio Newton? Sus discípulos lo describían frecuentemente como una persona agudamente suspicaz y celosa, frecuentemente sin motivo, y casi siempre excesivamente solitario, de mal genio y rencoroso. Considerando estos rasgos de su personalidad, solo la más original ficción
podría describir a Sir Isaac Newton como un jovial camarada. Su temperamento veleidoso difícilmente le hubiera permitido salir vencedor en un concurso de personalidad. No tenía igual entre sus contemporáneos. Era frío, por no decir antisocial, y la historia está casi en blanco de relatos de risas de Sir Isaac Newton. ¿Qué hay para desayunar? ¿Desea su bata, señor? Sí, gracias. ¿Qué hay para desayunar? Bueno, su desayuno favorito, supongo. El desprecio general de Newton por los logros intelectuales de sus colegas, por no decir nada de los del montón, hace que su elección para el Parlamento parezca mucho más sorprendente. Sin embargo, a Newton no le faltó ni el gran amigo ni algunos momentos de frivolidad. Y su personalidad, al igual que su valoración de Copérnico y Aristóteles, puede considerarse con más propiedad un estudio de contrastes. A Newton como hombre no le motivaba el tema fundamental de la mecánica del universo, sino lo que él como científico descubría. Y en relación con sus revelaciones sobre el comportamiento de la Luna, los hechos están claros. Queda lejos la granja donde nutrió su imaginación. Más lejos aún queda el misticismo que llevó a los primitivos a preguntarse sobre el cielo. Un largo caminar por la trayectoria circular, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Y ahora, en interés de la justicia, quiero cambiar completamente de tema. Una de las actividades más atroces cometidas por los gobiernos es la tortura de los presos. Creo que en la actualidad ningún gobierno admite abiertamente esta barbaridad de torturar a los presos, aunque todos sabemos que en secreto seguramente lo hacen. Sin embargo, en tiempos pasados, en la época medieval hasta el Renacimiento, practicar la tortura era totalmente legal, lo cual significa que torniquetes, estacas, potros, instrumentos que estiraban el cuerpo en distintas direcciones, eran artilugios con los que se instrumentaba la política. Claro que el hecho de que fuera una institución legal tenía compensaciones, incluso para las víctimas. Significaba, por una parte, que los ejecutores eran grandes profesionales. En otras palabras, eran capaces, mediante soborno, de ofrecer espectáculos sin causar dolor. Generalmente se hacía para asegurarse de que se preocupaban del pasado antes de que llegase la parte emocionante. Más importante, el hecho de que fuera una institución legal significaba que estaba sujeta a leyes y salvaguardas. No cogían y se llevaban al preso a un cuarto trasero y comenzaban a golpearle como harían hoy. Por el contrario, antes de iniciar la tortura física, para saber el grado que debían aplicar, los físicos deliberaban sobre el caso y decidían hasta dónde podían llegar. Debía pasarse por 2 etapas previas antes de la tortura propiamente dicha. La primera etapa era la mera amenaza verbal de tortura. Como recordarán, en el juicio de Galileo, eso fue todo lo que se autorizó. Y en el caso de Galileo, fue suficiente. En la segunda etapa lo que hacían era enseñar los instrumentos. Cogían al preso y lo llevaban a una habitación donde estaban todos los instrumentos de tortura. Era una visión impresionante y casi todas las veces surtía el efecto deseado. Estarán preguntándose por qué les he empezado a hablar de un tema tan extravagante. Pues el motivo es presentarles nuestro próximo tema, que versará sobre el uso de la fuerza. Hasta entonces. En el movimiento circular uniforme, el vector velocidad es perpendicular al radio vector y la aceleración va hacia adentro en la dirección del radio. De acuerdo con la segunda ley de Newton, todo cuerpo que lleva un movimiento circular uniforme está siendo acelerado por alguna fuerza externa. Para un cuerpo en órbita, dicha fuerza es la gravedad. El universo mecánico. La variedad de fenómenos existentes en el universo pueden describirse mediante 4 fuerzas. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza eléctrica y la fuerza de la gravedad. Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
A través de nuestras charlas hemos estado jugando con una especie de enigma filosófico. El núcleo central de todo lo que hemos hecho ha sido la segunda ley de Newton, que dice que una aceleración es producida por una fuerza que actúa sobre una masa. Pero aparte de la ecuación misma, no tenemos idea de lo que significa fuerza, ni tenemos idea de lo que significa masa. Supongan que les dijera que acababa de hacer un gran descubrimiento científico. He descubierto que Garglesnap es igual a Quibbledan por la distancia. Como ven, no les impresiona. No les impresiona porque no he dicho que es un Garglesnap ni tampoco he dicho que es un Quibbledan. Pues lo mismo ocurre con la segunda ley de Newton. De no saber qué son la fuerza y la masa, la segunda ley no tiene mucho significado. Y no obstante, no hay duda de que hemos progresado. Hemos calculado trayectorias y órbitas y sabemos por qué todos los cuerpos caen igualmente acelerados. Y eso es un material bueno y sólido, no es ningún juego de palabras filosófico sobre Garglesnap y Quibbledan. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Hemos presentado y hemos descrito otra teoría, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una clara, independiente y explícita descripción de un tipo de fuerza. Todos los progresos alcanzados no provienen solo de esta segunda ley, sino de poner la fuerza de la gravedad en esta segunda ley. Lo cual hace surgir una pregunta obvia. La pregunta es, ¿cuáles son las otras fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? Y este es el tema que vamos a tratar hoy. Este es el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. En el laboratorio Kellogg de radiación, Charles Barnes y sus colegas investigan sobre el núcleo de los átomos, estudian el verdadero corazón de las estrellas. Y con los aceleradores del instituto observan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos cuánticos. Y a pesar de estar en la era del espacio, las ecuaciones de Isaac Newton no están olvidadas. Aquí, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración sigue en vigor y funcionando bien. De hecho, F igual a ma es el principio operativo de este acelerador. Una máquina con la que probablemente el padre de la mecánica clásica nunca soñó. Y aquellos que hoy continúan los experimentos de Newton perciben otro principio operativo de la naturaleza. Toda partícula de materia, todo, desde el borde exterior de la galaxia más lejana al núcleo de un átomo, está sujeto a 4 fuerzas fundamentales. En un mundo complicado y confuso, hay, o así lo parece, muchas fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola, o al menos a unas pocas. En el corazón del átomo residen 2 fuerzas fundamentales. Otra fuerza no conoce límites en el cosmos, y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares. De forma indirecta, la fuerza nuclear fuerte incendia el interior del Sol. Y también el de otras estrellas. Sin embargo, a pesar de su poder, su alcance es tan pequeño que hacen falta 12 ceros después de una coma para expresarlo en centímetros. La fuerza débil, la otra fuerza fundamental del interior del núcleo, tiene efectos que no son precisamente débiles,
aunque sus efectos sean sutiles, son muy evidentes. En la muerte violenta de grandes estrellas, por ejemplo, o en la desintegración de isótopos radioactivos. Una transformación de alquimia que convierte el uranio en simple plomo. Los científicos van descubriendo cada vez más de qué modo las fuerzas nucleares enlazan el pasado, el presente y el futuro del universo. Y a pesar de lo mucho que se conoce sobre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, siguen siendo en cierta medida un misterio. Ocultas del mundo de todos los días en el interior del núcleo del átomo, permanecen entre los secretos más profundos de la naturaleza. Las otras dos fuerzas fundamentales, igualmente maravillosas e increíblemente potentes, se presentan en la naturaleza de forma menos oculta. Podemos verlas cerca de casa. La fuerza fundamental más familiar es la gravedad. Incluso en la cocina de un restaurante, la fuerza de la gravedad acelera masas. Fue anterior al huevo y a la gallina. Pero la gente no sabía mucho sobre la gravedad antes de la ley de Newton. Solo sabían algo al respecto, que hacía caer las cosas. Pero no sabían que la gravedad hace caer a la luna, ni que la gravedad, primero y sobre todo, es una fuerza fundamental del universo. Una fuerza fundamental y una fuerza atractiva. Como fuerza atractiva, la gravedad puede explicarse con palabras sencillas. No solo la gravedad está presente un poco. De un extremo al otro, el universo tiene una considerable influencia en todo lo que está bajo la luna. Más lejos que eso, la gravedad tiene que ver con todos y con todo. La gravedad llega y choca sus manos con el universo entero. Con su ley de la gravitación universal, Isaac Newton explicó el cómo y el porqué de la gravedad en el universo. Cómo atrae los objetos hacia la Tierra y al mismo tiempo, por qué objetos como la Luna permanecen en el cielo. Explicó la gravedad en términos de fuerza e incluso, aunque la fuerza se mida con una unidad llamada Newton, lo que honra con justicia a este científico, otro caballero inglés comparte los honores por hacer avanzar la ciencia en lo tocante a la Luna. Fue Henry Cavendish quien pesó realmente la Tierra. Además aisló un gas ahora conocido como hidrógeno. Era tan solitario como brillante. La mayor parte de su obra fue publicada casi un siglo después de su muerte. Sin embargo, a su modo, y calladamente, en 1798 pesó la Tierra y lo hizo midiendo la constante de la ley universal de la gravedad de Isaac Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, expresada en kilogramos metro, dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newtons. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por G. La oscilación de la barra pudo deducir la rigidez del hilo y, en consecuencia, la fuerza. Es realmente impresionante.
fuerza fundamental es la electricidad. La electricidad parece la paradoja de las fuerzas. En un instante es excitante, bruta y hasta aterradora por su poder. Y al siguiente es tan común como un tostador de pan. Por su cara brillante, la electricidad es tan común como el pan blanco. Por su cara oscura evoca imágenes, a veces mortales, a veces míticas. Y todas ellas conectadas de alguna manera con el carácter de la cultura occidental. No hay imagen que impresione más en el paisaje americano que la de este hombre nacido en Filadelfia, tratando de domar la electricidad con una cometa. Considerando sus excepcionales logros, editor y escritor, inventor, político, director de correos y estadista, filósofo, ingenio y sabiduría de su tiempo. ¿Por qué esta imagen ha permanecido como la más popular hasta nuestros días? Porque Benjamin Franklin fue el primero de los científicos de la joven América. Tuvo la idea ingeniosa, aunque no muy exacta, de que la electricidad era una especie de fluido, un fluido eléctrico contenido en cada cuerpo ordinario. Si ese cuerpo contenía demasiado fluido, Franklin decía que estaba cargado positivamente con electricidad. Si contenía demasiado poco, estaba cargado negativamente. Los términos utilizados por Franklin, carga positiva y carga negativa, permanecen vivos en el vocabulario de la electricidad, pero el significado de la fuerza eléctrica va más allá de sus reflexiones. En su nivel más fundamental, la electricidad es la fuerza entre cargas positivas y negativas. Mantiene la estructura de las cosas en el universo, todo, desde la sopa a las nueces, incluyendo el fregadero. Puesto que esto incluye a los seres humanos, ¿por qué no se dan cuenta de las cargas en sus cuerpos? ¿Por qué el pan no electrocuta al tostador? Cada vez que la gente se da la mano, ¿por qué no se fríen el uno al otro como patatas? Porque todo tiene iguales cantidades de carga positiva y negativa, resultando un equilibrio perfecto. Igual que toda la materia es neutra, conteniendo cargas positivas y negativas eléctricamente equilibradas, también la materia está compuesta de átomos. El núcleo del átomo está hecho de protones que están cargados positivamente, ilustrados en rojo, de neutrones, ilustrados en blanco, que no tienen carga, y de electrones con carga negativa, ilustrados en verde, que giran en órbita alrededor del núcleo. La fuerza eléctrica es igual a la constante K sub E multiplicada por el producto de las cargas Q dividido por el cuadrado de las distancias entre ellas. Esta fórmula para la electricidad es sorprendentemente similar a la fórmula de la gravedad. La fuerza gravitatoria mantiene a los 9 planetas en órbita alrededor del Sol. La fuerza es igual a menos una constante G por el producto de las masas dividido por el cuadrado de la distancia entre ellas. La naturaleza de la masa y de la carga eléctrica son todavía desconocidas para la mayoría, pero evidentemente la masa es algo inherente a la gravedad y la carga es algo inherente a la electricidad. Como la masa es siempre positiva, la gravedad siempre atrae. La carga, sin embargo, puede ser positiva o negativa. Una carga positiva y una negativa se atraerán. Dos cargas positivas se repelerán, lo mismo que dos cargas negativas. En otras palabras,
Como sus fórmulas muestran simbólicamente, la gravedad y la electricidad son tan semejantes que un átomo parece casi un pequeño sistema solar. Cuando los científicos descubrieron que 2 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza son casi lo mismo, se planteó una cuestión lógica. ¿Puede haber una fuerza que ella sola explicase la naturaleza fundamental de todas las cosas del universo? Así comenzó la continua marcha hacia una única teoría unificada. Durante los últimos 20 años de su vida, Albert Einstein marchó a lo largo de este camino de investigación. Incluso, aunque Einstein nunca alcanzó su objetivo, la búsqueda continua y los hallazgos son prometedores. Los fragmentos encontrados en los restos de las colisiones nucleares sugieren una estrecha conexión subyacente entre la fuerza eléctrica y la fuerza nuclear débil. Sin embargo, fuera del campo de la actual investigación científica, el mundo cotidiano continúa siendo gobernado por la gravedad y por la electricidad. Gravedad. Es la fuerza que hace caer algunos objetos y mantiene a otros dando vueltas fuera de la superficie de la Tierra. La gravedad mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol, en lugar de vagar por el espacio. La electricidad. Igual que la gravedad liga a los planetas a sus círculos preestablecidos, la electricidad liga a los átomos y a las moléculas dentro de los líquidos y los sólidos para así constituir todas las cosas, desde los más complejos organismos a la simple sal común. Aunque la materia ordinaria es eléctricamente neutra, los átomos en su interior pueden estar cargados positiva o negativamente. La sal muestra cómo esas cargas pueden mantener la materia unida. Los cristales de sal están ligados por la fuerza eléctrica entre los iones de sodio cargados positivamente y los iones de cloro cargados negativamente. La electricidad, en innumerables formas, es una fuerza fundamental que constantemente salta a la vista. Por ejemplo, el efecto resorte de un objeto metálico es realmente un proceso eléctrico. Los iones metálicos cargados positivamente se mantienen juntos por los electrones que tienen carga negativa. Estirando el metal se hace que los iones se separen, pero los electrones los fuerzan a juntarse de nuevo. Otra forma de fuerza eléctrica es la fricción. Cuando dos objetos entran en contacto, sus cargas positivas y negativas actúan entre sí y las superficies quedan adheridas, al menos temporalmente. Una tercera forma de fuerza eléctrica es la viscosidad, que determina la rapidez con que los líquidos fluyen. Por ejemplo, cada uno de estos vasos contiene un fluido con una viscosidad específica diferente. Cuanto más viscoso es el fluido, el objeto caerá más lentamente a través del vaso de precipitado. Como en el caso del efecto resorte en un objeto metálico y en el de dos objetos frotando uno contra otro, la viscosidad es un resultado de las cargas eléctricas de los átomos. Cuando los objetos se mueven hacia abajo, las moléculas del líquido fluyen a su alrededor bajo la influencia de la fuerza eléctrica entre ellas. 3 siglos después de que el genio de Isaac Newton produjera F igual ma, el profesor Barnes y sus colegas utilizaron la fuerza eléctrica para acelerar masas. El acelerador del Instituto Caltech se usa para reproducir fenómenos que ocurren dentro del Sol, haciendo chocar entre sí núcleos a gran velocidad para hacerlos reaccionar. Un ion negativo es un átomo con un electrón de más. Cuando se inyecta en el acelerador, es atraído hacia el polo cargado positivamente con alto voltaje. Esta es una potente atracción. Se debe a la fuerza eléctrica, la fuerza entre el ion negativo y la carga positiva en el polo de alto voltaje. Dentro de la cámara hay un tubo a través del cual pasará el ion. A medio camino en el tubo hay un polo de alto voltaje, con una gran carga positiva. Simultáneamente, al comienzo del tubo, un átomo de carbono adquiere una carga negativa.
En ese mismo punto, otra carga negativa impulsa a Lión en su camino. Un campo magnético dirige a Lión a doblar la esquina. Mientras, otro campo lo mantiene en el centro del tubo. Al ver la carga positiva delante, el ión se siente atraído y acelera. En la región más positiva hay moléculas de gas a la espera. Inevitablemente el ión golpea una molécula y la colisión desprende algunos de sus electrones. Ahora la carga del ión se hace positiva. Como este no es lugar para una carga positiva, el ión tiene una tremenda prisa por escapar y lo hace tan rápido como puede. Y no solo con rapidez, sino con increíble potencia. De hecho, en el interior de este acelerador, el ión alcanza energías mayores incluso que las alcanzadas en el interior del Sol. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque estos científicos utilizan el mismo alto voltaje dos veces. Primero es utilizado cuando el ión negativo acelera hacia el polo positivo. El voltaje es utilizado la segunda vez cuando el ión, ahora positivo, acelera alejándose del polo hacia el potencial de tierra. La idea de usar el mismo alto voltaje dos veces fue primeramente considerada poco ortodoxa, incluso extravagante. Sin embargo, trabajando bien de acuerdo con las leyes del mundo físico, un acelerador en tándem hace un uso perfectamente legítimo del doble voltaje. El acelerador en tándem ha llegado a ser una herramienta típica en la física experimental. Este experimento, por ejemplo, es un intento para hallar con qué rapidez se fusionan un núcleo de carbono y uno de helio para producir oxígeno. Se dirige un haz de iones carbono a través de un tubo de vacío hacia un blanco, el helio. Esta reacción nuclear determina las cantidades relativas de carbono y de oxígeno, un paso crucial en la evolución de las estrellas. Y dando pasos como este, los físicos se acercan no solo a las estrellas, sino a un mayor entendimiento del universo en general. ¿Éxito? Sí, en el sentido relativo de un paso cada vez de la física experimental. El éxito consiste en que el siguiente paso, que no será el último, es el salto de la Tierra hacia las estrellas. Los científicos continuarán investigando los secretos de las estrellas. Podrán desentrañar los misterios del cosmos porque conocen lo que Isaac Newton fue el primero en entender. Las fuerzas fundamentales de la naturaleza son las mismas para toda la materia del universo. Pues bien, hemos hecho lo que teníamos previsto. Hemos enumerado las fuerzas de la naturaleza. Pero también hemos aprendido algo sutil y de gran alcance sobre la naturaleza de la física misma. Me explico. Antes de Isaac Newton, la física como hoy la conocemos no existía. La dificultad no estaba en que no tuviésemos todas las respuestas. La dificultad estaba en que no sabíamos qué debíamos preguntarnos. Por supuesto, un genio como Galileo pudo hacer progresos básicamente inventando reglas sobre la marcha. Y hubo quienes pensaron que ya estaba dominada la situación. Como Descartes, que pensó que siguiendo unos pocos principios racionales llegaría a comprender todo en pocos años y fue lo suficientemente elegante como para formularlos para nosotros. Estaba equivocado. Nuestro conocimiento del universo era un caos. Ni siquiera teníamos una idea clara de qué preguntas necesitaban responderse para llegar a alguna parte. Y entonces llegó Isaac Newton y dijo F igual a ma, y la niebla inició su retirada. ¿Por qué? ¿Porque podemos calcular aceleraciones? Evidentemente ese no es el motivo. El verdadero punto está en el corazón del enigma que estuvimos discutiendo antes.
Si esta ecuación es la piedra angular para conocer el universo, debemos conocer qué fuerzas hay y debemos saber qué es la materia. Estas son preguntas concisas. Las preguntas son: ¿cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza y cuáles son los últimos componentes de la materia? Son las preguntas que la ley de Newton nos lleva a centrar nuestra atención. Siguen siendo hasta nuestros días los problemas centrales de toda la física. Veremos esos problemas el próximo día. La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil residen en el interior del núcleo del átomo, terribles pero relativamente misteriosas. Las otras dos son más conocidas y aparentemente más difundidas. La gravedad es la fuerza más importante entre objetos que se hallan muy separados. Y los átomos y moléculas de toda la materia ordinaria se mantienen ligados por la fuerza de la electricidad. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la gravedad y la electricidad. Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza.